Entonces, estos son los dos temas que nos ha convocado. La propuesta es que hagamos un link coffee para que hablemos, para que nos tomemos el cafecito virtual y hablemos de estos temas, ¿vale? Y si hay algunos otros temas, entonces los colocamos aquí y los vamos a votar, los vamos a priorizar y nos arrancamos dándoles un intervalo de tiempo a cada uno de estos temas. Si queremos seguir conversando el tema, también vamos a hacer una votación para continuar o para cambiar a otro tema, ¿vale? Entonces, démosle un par de minutitos. Si hay otros temas que estén relacionados con SAFe y también quieran que sean parte de esta conversación, los pueden colocar aquí en este tablero. Vamos a darle 2 minutos nada más para que coloquemos otros temas. Si hay otros temas que quieran conversar, que estén relacionados con SAFe, cómo iniciar, cómo aplicar, entonces los colocamos aquí en las tarjetitas que tenemos aquí en temas, ¿vale? Y mientras llega, no sé si Carolina Meneses ya está por allí también. Déjame y miro. Están ahorita tú, Rosalba Ortega, Jorge Rafael Aristizábal, Silvia Lozano, Hugo Fernando, Davidson Fernando, Karen Camargo, Jessica Moreno, yo y Cindy Velázquez. Todavía no ha llegado. Ok, entonces si hay algún otro tema que quieran que conversemos, lo colocamos aquí y procedemos a votar y a priorizar. Ya aquí hay priorizados 2 temas que son los que nos convocaron a esta charla: cómo y cuándo iniciar con SAFe y cómo aplicar SAFe en las organizaciones, SAFe 5.0 en las organizaciones. Ok, 30 segunditos. ¿Cómo vender SAFe? Y ¿cómo identificar qué podemos realizar SAFe? ¿Qué diferencia entre SAFe y Spotify? Ok, bueno, tiempo. Entonces, vamos a proceder a hacer una votación muy sencilla. Vamos a darles 3 votos a cada uno y vamos a votar sobre los temas que están aquí en la columna de temas, ¿no? Estos 2 por conversar ya están priorizados. Entonces, por favor, le colocan solamente dándole clic al post-it que ustedes quieren priorizar. Si quieren colocarle los 3 votos a cómo vender SAFe al C-Level, pues se los colocan los 3 allí, o 2 aquí, 1 por acá, otro 1 y 1 y 1, como quieran asignar los votos. ¿Ok? Vamos a darle creo que ya han terminado de votar. Falta una persona por asignar su último voto. Ok. Vamos a terminar la votación. Y bueno, salieron con 3 votos. ¿Qué diferencia entre SAFe y Spotify? ¿Cómo podemos identificar que podemos realizar SAFe? ¿Cómo iniciar si tenemos grupos Scrum y necesito escalar? Ok, entonces vamos a priorizar esos 3 diferencias: cómo identificar SAFe y cómo escalar. Diferencias, este otro y este otro. Estos que tienen 3 votos. Ok, entonces vamos a arrancarnos. Para los que no conocen de pronto la modalidad de Link Coffee, vamos a darle 7 minutitos, y vamos a darle 7 minutitos y vamos a empezar a hablar del primer tema que está aquí en nuestro backlog por conversar. Tenemos
estos temas ya están aquí ordenados, ya están priorizados. Vamos a ir agarrando el primero y le vamos a dar 7 minutos. Cuando terminemos los 7 minutos, vamos a hacer una votación, vamos a hacer un voto romano. Si queremos continuar, entonces pulgar arriba, y si queremos cambiar de tema, entonces pulgar abajo. Pero bueno, ya llegaremos aquí para hacer esa votación. Y vamos a arrancar aquí con estos primeros 7 minutos. ¿Cómo y cuándo iniciar con SAFe? Este creo que fue el tema de Davidson. ¿Sí, Davidson, me confirmas? Bueno, básicamente, ¿cómo y cuándo iniciar con SAFe? Miren, ayer también estamos hablando en general de cuándo ir a escalado, ¿sí? Yo creo que antes de preguntarnos si ir con SAFe o no ir con SAFe, preguntémonos cuándo necesitamos ir a escalado. Y básicamente son 3 condiciones o 3 criterios mínimos para tener en cuenta si debemos ir a escalado, ¿sí? Uno es si tenemos dependencias entre los equipos, ¿sí? Ya sabemos que las prácticas a nivel de agilidad, a nivel de equipos, pues funcionan y a lo mejor empezamos a tener varios equipos, entonces preguntémonos si esos equipos están teniendo dependencias entre ellos. Si hay riesgos también que están compartidos entre esos equipos, ¿no? Ese sería el segundo criterio. Y el tercer criterio, si necesitamos o si tenemos entregas coordinadas, ¿sí? Si tenemos entregas coordinadas. Recuerden que uno de los principios también es evitar las dependencias, pero hay veces en la vida real, ¿no? En la vida real, hay veces que no podemos evitar la dependencia. Entonces, necesitamos que un equipo termine una cosa para que el otro continúe con otra cosa o que para acoplar los entregables, para integrar los entregables, ¿no? Entonces, necesitamos las entregas sincronizadas también. Entonces, esos son los 3 criterios. Dependencias, riesgos y integraciones, básicamente, entregas sincronizadas. ¿Ok? Si tenemos esos 3 criterios, entonces deberíamos ir a un tema, a un marco de escalado. Y como vimos ayer, hay varios marcos de escalado. Con SAFe, ¿cuándo iniciar con SAFe? ¿Sí? A ver, SAFe está hecho para, básicamente para organizaciones que pues necesitan llevar tema de escalado, sí, a múltiples equipos con esos 3 criterios que acabamos de ver, pero justamente también siendo el marco de escalado ahora mismo, pues el mayormente adoptado a nivel mundial, el más robusto, pues tiene otra serie de beneficios, sí, es, digamos, en mi opinión, ¿no? En mi opinión es el más completo y aplica muy bien a organizaciones que a lo mejor tienen algunos otros series de procesos que vienen en alguna otra dinámica que van a requerir estas otras herramientas que van un poco más allá de la agilidad a nivel de equipo, ¿sí? Recordemos que SAFe es un marco que ya nos está hablando de business agility, ¿sí? De agilidad de negocios. Entonces es un marco muy completo que tiene una serie de cosas que no tienen los demás, ¿no? Entonces, por ejemplo, si estamos teniendo muchos problemas con dependencias, pues SAFe es apropiado justamente para gestionar todo este tema de dependencia, pero pues otros marcos también podrían ayudarnos con esto, ¿sí? Si necesitamos esa alineación estratégica con los portafolios, con los OKR de la organización y tenemos ya toda una cadencia, tenemos toda una cultura organizacional de organización de estrategia y portafolios, a lo mejor SAFe también puede ser la mejor recomendación allí para alinear esto, ¿sí? Si queremos a lo mejor también pues integrar todo esto también con la práctica de DevOps, recientemente SAFe pues, también incluyó todo este tema de las prácticas de DevOps, y todo el tema de UX también, todo el diseño de experiencias también lo ha enriquecido con todas estas otras cosas que se encuentran en el marco de SAFe, ¿no? Entonces, en resumen, entonces, es para organizaciones que van a requerir de un marco de escalado que a lo mejor, y permítame la palabra, no se les vaya a quedar corto, ¿sí?
Safe puede funcionar muy bien a nivel de programas, o sea, equipos de equipos, a nivel de portafolio y a nivel de organizaciones muy, muy grandes, ¿sí? Entonces es un marco de escalado muy robusto que tú puedes ir utilizando, digamos, a medida. Y para arrancar, ¿sí? Para ir completando cuándo, ¿sí? La pregunta es ese cuándo. Miren, por aquí les voy a compartir un link que es lo mínimo, lo mínimo de Safe que se llama el Essential Safe, ¿sí? La configuración mínima. ¿Y cuándo se va a requerir arrancar con Safe? Miren, hay un roadmap también de implementación que se lo puedo también compartir por aquí. Y en ese roadmap de implementación hay un hito, el primer hito que se llama, lo voy a mostrar aquí en pantalla, que se llama el Go Safe. ¿Sí? Ese es el roadmap de implementación, básicamente, que nos dice, mire, la organización tiene que tomar la decisión de si ir por safe o no. Entonces, ese tipping point, ese tipping point, ese es como ese punto de decisión, ¿no? Ya somos conscientes de que necesitamos probar una cosa diferente porque estamos desbordados de muchos proyectos, de muchas iniciativas, no están alineados los programas con los portafolios, con los equipos, tenemos retrasos en las entregas. Bueno, cualquiera que sea la motivación que los lleve aquí, es importante identificar pues cuál es ese propósito de escalar, ¿sí? ¿Cuál es ese propósito de escalar? Y estar muy convencidos que Safe es la mejor opción para la compañía, ¿no? Entonces aquí les dejo, pues les comparto esta literatura donde pueden identificar ese tipping point, ese punto de decisión del go o no go con Safe. Aquí está justamente donde puedan identificar cuáles son esas necesidades que tiene la organización y cuál es ese apoyo, ¿no? Cuál es ese patrocinio que va a tener desde el punto de vista de liderazgo, que es muy necesario. En CFE remarca mucho esa necesidad, ese apoyo, de ese sponsorship desde el punto de vista del liderazgo, básicamente porque los líderes son los únicos que pueden cambiar las organizaciones, ¿sí? Ellos son los únicos que tienen esa autoridad, ¿sí? Y aquí nada más para cerrar, entonces, miren, no es que esto no funcione solamente si de arriba hacia abajo, ¿no? También necesitamos que tengan ese apoyo desde los equipos, pero es muy importante que tengamos esa alineación también con el sponsor, con el patrocinador de esta iniciativa. Difícilmente o casi que imposible, pues va a funcionar eso solamente desde abajo hacia arriba, ¿no? Bueno, entonces hemos consumido los primeros 7 minutos y hemos hablado, por ahí les he compartido de cómo y cuándo iniciar con Safe. Entonces vamos a hacer una votación, un voto romano, aquí nada más. Entonces si queremos continuar, hacemos clic en esta imagen. Si queremos cambiar a otro tema, entonces hacemos clic en esta otra de aquí. Entonces voy a abrir la votación en este momento si queremos seguir hablando de cómo y cuándo iniciar con Safe. Vamos a darle solamente un voto y van a votar solamente sobre estas dos imágenes. Ya les aviso cuando, en este momento, ¿sí? Si queremos continuar hablando de cómo y cuándo iniciar con Safe, entonces pulgar arriba. Si queremos cambiar a otro tema, entonces pulgar abajo. ¿Ok? Y Davidson, le quería preguntar a Davidson si me puede contestar por ahí por el chat. Si estos primeros 7 minutos ya le dan respuesta también a sus inquietudes. Ah, mira, por aquí hay una pregunta del amigo Carlos Arturo Quiroga. ¿Escalar o no escalar? Esa es la cuestión. Ok, le invito a Carlos que si quiere colocar ahí el post-it y vemos si tenemos tiempo para abordar también la pregunta de Carlos. Mira, 4 votos quieren que continuemos hablando de este tema. Ok, entonces vamos a continuar hablando de
cómo y cuándo escalar. Cómo y cuándo escalar. Entonces vamos a darle otros 7 minutos aquí y vamos a continuar hablando del tema. Entonces, bueno, básicamente, y para retomar también un poco ahí la pregunta también de Carlos, miren, justamente, hagan de esta iniciativa algo que sea, como dice aquí Carlos, orgánico, ¿no? La pregunta no debería ser si escalar con Safe o no. Esa no debería ser la pregunta, ¿no? La pregunta debería ser, bueno, si Safe realmente es la mejor opción para mi organización, de acuerdo a tener muy claro primero cuáles son esos dolores, cuáles son esas necesidades, cuáles son esos motivos de los que está adoleciendo ahora mismo la organización, ¿sí? Eso es lo primero, porque no se debe convertir en una obsesión, pues el tema de Safe y que tiene que ser Safe. Mire, yo he estado en 5 organizaciones ya acompañándolos en estos temas de escalado y afortunadamente, ¿no? Afortunadamente, en ninguna se ha bautizado la iniciativa como el proyecto SAFE, ¿no? Ninguna hemos hablado de SAFE como tal. Y bueno, yo soy SAFE Program Consultant, pero pues yo no soy, digamos, ultra fan de SAFE y no es que defienda SAFE. Y no lo imponemos así con los clientes, ¿no? La transformación no es SAFE, o sea, no es que queremos ser SAFE, ¿no? El tema es que agarramos de Safe algunas de esas prácticas, porque en mi experiencia tampoco he visto en ninguna organización que haya implementado Safe completamente o que se haya ido al libro y lo haya seguido así al pie de la letra. Y eso es un poco como para desmitificar o desatanizar, porque a Safe lo han satanizado también mucho, ¿no? Que no es ágil, que no está alineado pues a los principios de la agilidad y que volvemos a lo mismo, que las recetas, y si tú te lo vas a tomar al pie de la letra, pues evidentemente pues estás como volviendo a lo mismo, pero en ninguna parte, en ningún momento ese es el propósito de Safe, todo lo contrario, todo lo contrario. Es una caja ahí de herramientas, ¿sí? Y recordemos también que los marcos de escalado son descriptivos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Al contrario, los marcos o los métodos de agilidad a nivel de equipos que son prescriptivos, que hay que cumplir con ciertas, digamos, normas, acá a nivel de escalado, todo es opcional, ¿sí? Todo es opcional. Y hablando específicamente de Safe, miren, yo lo único que diría que deberías hacer para decir que estás haciendo Safe es la PI Planning, el evento de planificación trimestral que es cada 3 meses, ¿sí? Entonces, eso para mí sería lo único que no dejaría de hacer para decir, bueno, que estoy adoptando una práctica como Safe, ¿no? Pero volviendo al punto, en ninguna de mis experiencias lo hemos llamado como el proyecto Safe o la implementación Safe. Simplemente lo que queremos es adoptar prácticas de agilidad a nivel de escalado. ¿Qué quiere decir? Prácticas de agilidad con múltiples equipos que tienen dependencias, riesgos y entregas sincronizadas. ¿Ok? Entonces, esa sería mi recomendación. Miren, en ese universo de prácticas de escalado, que pueden ser Safe, pueden ser LES, pueden ser otras, ¿no? Preguntémonos cuál es el propósito, por ejemplo, de una PI Planning, ¿sí? No hagamos la PI Planning por hacerla o porque está de moda o porque la competencia lo está haciendo, ¿no? No volvamos como robots repitiendo las cosas, sino que entendamos el propósito de cada uno de esos artefactos, de cada uno de esos eventos, de cada una de esas cosas que nos trae estos marcos de escalado y veamos si realmente, primero, si realmente la necesitamos y si ese propósito pues es compatible con lo que nosotros estamos buscando, ¿sí? Y para hablar, por ejemplo, de una PI Planning de Safe, pues básicamente es el evento que nos va a ayudar a alinear
digamos, esa visión que viene bajando desde la estrategia, ¿no?, al portafolio y del portafolio de los programas, nos va a ayudar a alinear esto a nivel organizacional, ¿no? Y nos va a hacer transparente también todas las dependencias, todas las cargas que hay dentro de los diferentes equipos. Y en mi experiencia lo que yo he visto es que facilita o ayuda muchísimo cuando en esas compañías grandes que tienen esas áreas de servicios compartidos o áreas de apoyo, como las quieran llamar, que prestan servicio a múltiples equipos de desarrollo, ayuda muchísimo a dar transparencia y a sincronizar esas dependencias, ¿no? Eso, con que logremos eso como desde los primeros PI Plannings, es una ventaja muy grande que nos puede dejar esta práctica, por ejemplo, del PI Planning, ¿no? Si ustedes están teniendo ese tipo de situaciones, ese tipo de problemáticas en sus organizaciones, entonces ahí pues sería recomendable que probaran esta práctica, por ejemplo, del PI Planning, ¿ok? Y es muy indispensable también pues contar con el apoyo, ¿sí? Con el apoyo de un sponsor que esté liderando esto. Yo he estado en organizaciones donde esto viene desde IT, ¿no? Generalmente, a veces pensamos que viene desde IT, pero también he estado en organizaciones donde este tipo de transformaciones están empezando a tener el apoyo de negocio y en otras que también viene esta iniciativa desde imagínense, desde el área de finanzas, recursos humanos, liderado por el área de finanzas y recursos humanos. Y son sabores diferentes, ¿no? Cuando estamos con el apoyo desde IT, a veces se hace más difícil pues tener el apoyo general de la organización. A veces cuando viene desde otra área que no es IT, digamos como esa validación, ese visto bueno, esa bendición, ¿no? A veces facilita muchísimo que esto venga desde otras áreas que no sea IT, ¿no? Porque le da también una apertura y le da un alcance mucho más grande. ¿Ok? Muy bien. Bueno, por aquí hay unos comentarios también de Daniel. Estoy muy conectado contigo y con eso, Alex, yo en donde estoy hemos tomado algunas prácticas. ¿Ok? Un ejemplo, el WSJF. Exacto. ¿Sí? Y el WSJF, digamos que es una práctica y hay muchas prácticas, ¿no? Que no es que se las haya inventado SAFe, ¿no? SAFe las retoma de otras fuentes y las compila allí, ¿no? Hay cosas que hay que escalar, pero parecen que en diferentes momentos. Ok. Bueno, entonces vamos a votar si queremos continuar hablando de cuándo iniciar con SAFe, cuándo y cómo iniciar con SAFe. Vamos a darle aquí el voto romano. Mientras seguimos leyendo aquí los comentarios. Si queremos seguir hablando de SAFe, entonces clic aquí en continuar y si no, finalizar. Mientras leo aquí los comentarios. Hay cosas que hay que escalar, pero que parecen en diferentes momentos y por eso hacer un proyecto SAFe como tal es como asumir que todo está para escalarlo y puede que no sea así. Bueno, ahí he hablado justamente de como esos tres criterios de cuándo escalar, cuando tenemos dependencia, riesgos y entregas sincronizadas. Y Carlos dice, ¿cuál marco te refieres como prescriptivos? No conozco ninguno dentro del pensamiento ágil o fui yo el que interpreté mal. Ok. Ok, por ejemplo, y es nada más un ejemplo. Si estamos hablando de marcos como Scrum, ¿sí? El marco de Scrum nos dice que como mínimo para que se llame Scrum tenemos que tener el 353, ¿sí? Y los 3 roles, los 5 eventos y los 3 artefactos. Si falta uno de esos, no podemos decir que es Scrum, ¿sí? Eso ya nos está prescribiendo que tenemos que hacer eso como mínimo para llamarlo Scrum. A eso me refería. Ok, vamos a ver la votación. Bueno, ok, cambiamos de tema. Perfecto. Entonces, ya lo conversamos, ya está conversado. Si quieren dejarnos por aquí también qué aprendizajes se llevan en esta otra columna. Y ahora vamos a conversar cómo aplicar
Safe 5 en las organizaciones. Entonces vamos a darle aquí también otros 7 minutitos y vamos a hablar de Safe 5, porque justamente, no sé si Carolina Meneses ya está por aquí, que creo este fue el tema de Carolina. Si está, que por favor alce la mano. Si no, bueno, creo que esto queda grabado, ¿verdad, Antonio? ¿Señor? ¿La sesión queda grabada? Sí, Sí, ¿verdad? señor. Ah, ok, Sí, ahí entonces, está grabando. perfecto. Entonces, bueno, aquí le damos respuesta a Carolina Meneses. Miren, básicamente, Yo te puedo hacer una sugerencia así súper rápida. sí. ¿Por qué no pones tu LinkedIn aquí en el chat para que la gente pueda coger y seguirte en LinkedIn? Y si tiene preguntas como a futuro, ¿sí? Como si te quiere seguir o ver tu contenido y toda la cosa, que lo puede hacer. Claro que sí. Mira, por aquí les dejo mi LinkedIn. Ok. Bueno, conversando de este tema de Safe 5, específicamente Safe 5, porque ahí lo ha colocado Carolina muy explícitamente 5, la diferencia en Safe 5 fue el tema que se introdujo del tema del Business Agility, ¿sí? Hasta antes de Safe 5, Safe no hablaba de Business Agility, ¿sí? Básicamente ese fue el gran cambio en la versión 5, ¿sí? Y básicamente hablar de Business Agility, pues lo que nos lleva es que esto de la agilidad, pues ya sabemos que trasciende, digamos, los proyectos o las iniciativas o es solamente el área de sistemas, del área de IT, ¿sí? Sino que nos lleva a pensar que esto es hacia toda la organización, ¿sí? Y que son las organizaciones las que necesitan adaptarse rápidamente a este mundo tan cambiante, ¿sí? Son las organizaciones que necesitan crear esas capacidades para adaptarse a los cambios, ¿sí? Y ahí es donde a veces como que se empieza a cuestionar o a confundir un poco, bueno, pero es que agilidad no es rapidez, pero entonces si tengo que adaptarme rápido a los cambios, entonces sí es rapidez o no es rapidez, ¿no? Entonces, básicamente, Business Agility es eso, la capacidad que deben desarrollar las organizaciones de adaptarse rápidamente a los cambios y Safe incorpora eso a través de unos core, de unos principios core donde está abordando ese tema desde diferentes puntos de vista. Y recordemos también que esto de la agilidad nació hace ya unos 20 años allá cuando firmaron los firmantes del manifiesto y que era aplicado al mundo del desarrollo de software, ¿sí? Y funcionó muy bien estos principios, todos esos principios y valores, en ese contexto que es el mundo del desarrollo de software, que es un contexto complejo, ¿sí? Y hace 20 años, pues, se aplicó solamente allí en ese contexto complejo. Pero ¿qué ha pasado 20 años después, sí? Ya no solamente el mundo del desarrollo de software es complejo, ¿sí? Ya la complejidad está en todas partes. Entonces, por eso vemos también que se empieza a aplicar muy bien esto de estos métodos, prácticas, marcos de agilidad en otras áreas donde generalmente no se está aplicando. Entonces, hoy en día vemos que se aplica en recursos humanos, en marketing, en ventas, en otras áreas y se empieza a involucrar toda la organización, ¿sí? Yo he estado en equipos desde recursos humanos, desde marketing, donde se está aplicando esto perfectamente, ¿no? Y no solamente por hablarles de SAFe como tal, ¿no? No solamente por hablarles de SAFe, porque SAFe, digamos que es un marco, sí, de escalado, pero a veces necesitamos cosas más sencillas, ¿no? A veces necesitamos iniciar con otro tipo de prácticas. Y allí mi recomendación sería, mire, no nos vamos directamente a SAFe. Yo conozco organizaciones que han ido de cero agilidad directamente a SAFe, ¿no? Es un impacto muy grande, ¿no? Yo lo que recomendaría, en mi opinión, que vayamos probando este tipo de cosas en otras iniciativas más pequeñas, no hablando todavía de escalado, y que posteriormente, cuando ya tengamos un poco de experiencia, un poco de conocimientos en esto, podamos identificar ese punto para llegar al tema de escalado.
En lo que respecta a esas prácticas de SAFe, les voy a compartir aquí también las core competencies de SAFe en lo que tiene que ver con el tema de Business Agility. Entonces, de estas 7 competencias, no es que tengamos que hacerlas todas a la vez, porque si no hacemos todas a la vez, entonces es que no hemos llegado al Business Agility, ¿no? Sí hay que trabajarlas, sí hay que trabajarlas todas, pero digamos que la organización va a identificar cuáles necesita priorizar y empezar a trabajar primero y cuáles a lo mejor las va a dejar un poco para después, ¿no? Entonces, no se preocupen porque, bueno, es que no estoy agarrando las 7 competencias, no, pues efectivamente no tienes que agarrarlas y abordarlas todas al tiempo, a la misma vez y desde el primer momento, ¿no? Eso es algo que necesitan las organizaciones priorizar, ¿sí? Y estos diagnósticos que se hacen un poco al principio justamente nos van a ayudar a identificar, bueno, cuáles son esas competencias que queremos como darle más prioridad, más relevancia. Y SAFe pues trae algunas herramientas, algunos assessments que ustedes van a encontrar en la página donde pueden hacer como estas valoraciones, donde se puede hacer ese diagnóstico inicial y donde el propósito de estos radares, algunos ya conocerán por ahí también estos radares, no es que todos estos estén en 10, en 5, ¿no? Que esté excelente, ¿no? La idea, y esto va a ir cambiando, ¿no? La idea es que eso nos sirva simplemente como un driver para saber por dónde comenzar, para abrir la conversación, ¿sí? No volvamos a eso también tan mecánico, esto de estos assessment, de estos radares, que si no estamos en 5 o en 10, no, pues no somos perfectos. Esos radares simplemente son para abrir la conversación, para identificar pues esas prioridades. Entonces les voy a dejar por aquí el link donde pueden encontrar también más información. Y nada más también comentarles esto, mire, todo el framework de SAFe, todo, de verdad, todo el contenido, todo el material está ahí abierto. O sea, está en la misma web de scaledagileframework.com. Ahí ustedes pueden encontrar todo el material. Y es tan abierto que ese mismo material es que luego se dan los cursos. Entonces, no hay ningún como material oculto o que no esté completo, ¿no? Entonces, ustedes pueden navegar ahí desde la infografía que está allí todo completo, le pueden hacer clic e ir profundizando en nivel de detalle de cualquier otro tema que ustedes quieran complementar. ¿Ok? Bueno, entonces, hablamos un poquito de SAFe 5 en las organizaciones. Vamos a votar de nuevo si queremos seguir hablando de cómo implementar SAFe 5 o si cambiamos a otro tema. Entonces, si queremos seguir hablando de SAFe 5 de Business Agility, clic aquí en continuar y si no, finalizar. ¿Vale? Y mientras ustedes terminan de votar aquí, les voy a compartir, mira, en el link que les compartí, estas son las 7 competencias del Business Agility, ¿sí? Aquí vemos que está Enterprise Solution Delivery, aquí Agile Product Delivery, Team and Technical Agility, y si se fijan, este diagrama, este dibujo aquí, lo que nos está mostrando, miren, está unas cosas del lado izquierdo que están como en un color como, no sé si se ve como rosa, y las del lado derecho que están como en amarillo, ¿sí? Es intencional, ¿no? Y esto, miren que estas del lado izquierdo tienen que ver con el delivery, ¿no? Con Team and Technical Agility, Product Delivery, Solution Delivery, ¿sí? Tienen que ver más con el hacer, ¿sí? Y entonces las del lado derecho, bueno, está el Lean Portfolio Management, el Organizational Agility, el Continuous and Learning Culture, ¿no? Tienen que ver más con el ser, ¿no? Con la estrategia por aquí, con ese mindset, ¿no? Con
esa cultura de aprendizaje continuo, ¿no? Y si se fijan, esta imagen también parece como un cerebro, ¿no? Parece un cerebro, tiene esas dos partes, pero si se fijan también, ¿cuál es la base? Aquí en el medio de estos dos mundos está el Lean and Agile Leadership, ¿sí? Porque de nuevo, es muy importante tener el apoyo, tener esa capa de liderazgo, esa coalición que se habla en ese roadmap de implementación de SAFe, que el roadmap de implementación de SAFe no lo comenté, pero está basado en el modelo de Kotter, ¿sí? Y para los que conocen el modelo de Kotter, pues está crear el sentido de urgencia y pues crear la coalición, ¿no? Ahí está. Necesitamos de esos líderes que nos apoyen a este tema. Entonces, aquí se los dejo, el Business Agility, aquí están estos temas. Ok, vamos a ver la votación. Bueno, contundente, cambiamos de tema. Muy bien, entonces, este ya lo pasamos a conversado. Y ¿qué diferencia hay entre SAFe y Spotify? Este tema es bien polémico. Es bien polémico y aquí voy a darles mi opinión y, como dicen en España, me voy a mojar, ¿sí? Miren, Spotify no es un marco de escalado, ¿sí? ¿sí? Hay que empezar por decir eso. No es un marco de escalado e intencionalmente o muy claramente los señores de Spotify han dicho que no lo copien, ¿sí? Ellos mismos han dicho que, y les voy a compartir por aquí un artículo muy interesante que está buscando, donde está explicado eso. Ah, ya lo encontré, aquí está. Y yo creo eso, ¿sí? Yo comparto esa idea. No copiemos modelos por copiar, ¿sí? El modelo Spotify le funcionó allá en Spotify, pero no todas las organizaciones son una startup que hace o que vende servicios de streaming de música, ¿no? Eso lo ha adoptado algunas consultoras y lo han empaquetado y lo han vendido como un modelo de escalado, ¿sí? Pero realmente sin entender como el trasfondo de la intención de esto, pues difícilmente puede generar resultados. Entonces, se vuelve un tema de debate, ¿no? Y se popularizó tanto hablar ya de tribus, de squads, que a veces no nos preguntamos ni de dónde viene eso, ni por qué, ¿no? Entonces, ahí mi recomendación, seamos muy críticos con eso, seamos muy críticos con ese tema. Y si realmente pues les aporta algo a ustedes como dentro de sus organizaciones, pues sería, pues tomen lo que les pueda servir allí a ustedes de eso, y si no, pues coloquen los nombres, o sea, si simplemente por adoptar los nombres que a los equipos de equipo los llamamos tribus y a los equipos ya no los llamamos equipos, sino squads, pongan el nombre que quieran, ¿no? Pero algo que los identifique ustedes realmente como organización, ¿no? Hay en algunos países he trabajado que le ponen como nombres o títulos a esto más como adaptados a la cultura de cada país, a las culturas de las tribus indígenas o otros tipos de nombres, pero algo que les haga más sentido, ¿no? Algo que les haga sentido, ¿no? Por aquí pregunta, mi respuesta sería pregunta, ¿por qué? ¿Quién puso el post y cree que pueden comparar? Ah, ok, por ahí dice Carlos Arturo Quiroga, ¿sí? Y Daniel dice, también leí eso, donde ellos dicen que el modelo de hecho fue creado a medida y no como exactamente, sí. Eso es, en este artículo que les compartí aquí de InfoQ está la razón de por qué no se debería copiar el modelo Spotify, ¿sí? Pero volviendo al tema,
Creo que no coloqué el timer aquí. Bueno, vamos a darle 5 minutos. Volviendo al tema, he estado en implementaciones donde se hace una mezcla, ¿no? Se hace una mezcla de esos nombres del modelo Spotify con algunas prácticas de escalado de Safe, que tampoco lo llaman Safe, sino que entonces le ponen otros nombres más genéricos. Entonces, en lugar de llamar una API Planning, se llama la Big Room Planning, ¿no? Más orgánicamente, ¿no? Y para evitar temas también de branding y de temas de marcas, ¿no? Entonces, en conclusión es eso. En conclusión, tomen lo que a ustedes les funciona. Y ahí entonces eso puede sonar como muy consultor, ¿no? Ah, no, pero es que todos dicen lo mismo, pero al final lo que están es confundiendo más, ¿no? Porque si agarramos y empezamos a mezclar cosas y no sabemos lo que estamos haciendo y no tenemos esa intención, ese propósito claro, pues evidentemente vamos a crear más confusión, ¿sí? Entonces, allí la recomendación es, si queremos ir por ese camino, ¿no? Si queremos ir por el camino de hacerlo propio, de hacer nuestro propio marco y de implementar algo bien personalizado, necesitamos acompañarnos de personas que hayan pasado también por esa experiencia, por ese camino, ¿sí? Y que les pueda acompañar en eso. Es un camino que va a ser más difícil, que va a ser más largo, ¿no? Pero que va a ser, yo creo, en mi experiencia también, yo creo que va a ser muy enriquecedor y que si se hace bien, si se hace acompañado, si se hace bien, ¿no? Si se hace bien intencionado, buscando el propósito, con todas esas alineaciones, puede ser de muchísimo más impacto que tomar algo que ya alguien otro hizo y evidentemente lo hizo para su organización y no para la nuestra, ¿no? Eso puede ser un camino muy enriquecedor, pero ahí la recomendación es ir acompañados, ¿no? Ir acompañados porque si no sabemos bien qué puede suceder, puede terminar siendo pues un fracaso más grande, ¿no? Entonces, esa sería mi recomendación. Si queremos ir por el camino de, bueno, es que esta práctica de SAFe es un estándar mundial. Hoy en día SAFe es del 30% del mercado de estos marcos de escalado. ¿Qué beneficios pueden existir allí? Bueno, si tú vas y buscas en el mercado personas que estén a lo mejor certificadas o que tengan conocimiento de SAFe, pues las vas a encontrar más personas en el mercado para que vengan a trabajar contigo y ese lenguaje, ¿no? Ese lenguaje va a estar homologado, ¿no? Ya todos sabemos que es una API Planning, todos sabemos que es un WCJF y para qué es, ¿no? Entonces, eso podría ser un criterio muy potente también para tomar una decisión de estas, ¿no? Mira, pues yo no voy a inventar como se dice aquí en México, el hilo negro, ¿no? O la rueda, yo no voy a inventar la rueda porque ya esto funciona, ya hay unas convenciones, ya hay un estándar, ¿no? Entonces me voy por este camino, ¿sí? Homologando ya todos esos conceptos, ¿no? Y evito, pues, esa demora en homologar conceptos, en homologar esas prácticas, en estandarizar este tipo de cosas, ¿no? Bueno, básicamente esto. Ok, por aquí dice Jessica. Bueno, entonces es no mix porque la compañía que trabajé tiene una implementación, no le llamaban tribus, sino equipos máximo de 150 personas. Máximo 10 células realizan un BRP con OKRs. Ok, bueno, Jessica, ahí lo que te digo, bueno, se puede hacer, o sea, se puede hacer y eso lo están haciendo muchas organizaciones, ¿no? Y que lo más preocupante ese comentario, si hacemos algo y no sabemos por qué lo hacemos, por qué la guía Marco Video dice que se hace así. Bueno, no entendí ahí esa pregunta. ¿Y por qué acompañado? Para decir que no fui yo, sino que me estaba acompañando. A nosotros nos lo plantearon como adopción a Spotify y a cambio organizacional de forma gradual para este camino. Ok, sí, si no fue planteado como, bueno, no vamos a Spotify, sino que, sí, porque generalmente no se habla de Spotify, se habla de tribus o de squads, ¿no?
Se habla de toda esa terminología, pero no se dice en ningún momento que es Spotify, ¿no? Y si se hace algo gradual, pues evidentemente pues va a ir al ritmo de la organización, va a ser muy, muy orgánico, ¿no? Bueno, me quedé ahí con la duda de los cuestionamientos de Carlos, pero bueno, buscamos un espacio para conversar que nos permita aclarar eso. Vamos a votar de nuevo. ¿Cómo vamos de tiempo, Antonio? Señor, ¿qué dijiste? ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos bien, si quieres podemos, o sea, quedan como 4 minuticos, digamos, démosle 5 minuticos que la gente está súper como engaged con el tema, ¿no crees? Entonces, pues en Ok. 5 minuticos podemos acabar, no hay ningún problema. Ok, vamos a votar si queremos continuar hablando de el tema de diferencia entre Safe y Spotify. Si quieren continuar en este tema, si quieren cambiar a otro tema, si nos da tiempo de cambiar a otro tema. ¿Vale? Háblanos, por favor, del manejo de dependencias en Safe. Ok. Ese es un buen tema. Sí. Vamos a ver la votación. Rápidamente vamos a ver una tendencia. Bueno, cambiemos de tema. Sí. Y el tema que sigue, según nuestra priorización, es cómo iniciar si tengo grupos Scrum y necesito escalar. ¿Cómo iniciar si tengo equipos Scrum y necesito escalar? Bueno, ahí la pregunta sería, bueno, ¿por qué necesitas escalar? No sé quién puso este post-it. ¿Cómo iniciar si tengo grupos Scrum y necesito escalar? Bueno, ahí me llama la atención ahí de ese post-it que llamas grupos Scrum y no lo llamas equipos, ¿no? Me llama la atención un poco que lo llamas grupos y no equipos, ¿no? Y justamente la pregunta es, ¿por qué necesitas escalar? ¿Estás teniendo problemas de dependencias? ¿Estás teniendo qué tipo de problemáticas, ¿no? Miren, volvemos al punto. Si tenemos dependencias, si tenemos riesgos, si tenemos entregas sincronizadas, es un buen, esos son los criterios para saber que necesitamos escalar. Y Safe no es el único marco de escalado, ¿no? Entonces, si a lo mejor tenemos equipos Scrum y son equipos más orientados a desarrollo de productos o a desarrollo de software solamente, ¿no? A desarrollos que están muy alineados a eso, pues existen otras opciones. Existe el Scrum at Scale, por ejemplo, que es la práctica de escalado de Scrum. Existe también el Nexus, que también es una práctica de escalado de Scrum, ¿no? O sea, si tú estás haciendo Scrum, pues a lo mejor primero revisa si está más alineado a esos criterios de lo que están haciendo tus equipos, está más alineado o Nexus o Scrum at Scale, ¿sí? Y en mi experiencia, mi recomendación, antes también de irte a Nexus o a Scrum at Scale, pues empieza con algo más orgánico, con un Scrum of Scrums y con algo que vaya solucionando o mejorando pues estas necesidades que no las visualizo aquí muy bien, que dices, necesito escalar, ¿no? O sea, ¿cuáles son esas problemáticas? ¿Cuáles son esos temas? Bueno, y está LESS también, sí, está LESS, efectivamente, LESS también es un marco para escalar Scrum. Fíjense, entonces, si estamos haciendo Scrum, tenemos 3 opciones para ir a escalado, ¿no? LESS, Nexus o el mismo Scrum at Scale, ¿ok? Bueno, y esta sería como pues la recomendación si estamos haciendo Scrum a nivel de equipos, ¿sí? No sé quién puso ese post-it, si con esto ya damos respuesta a las inquietudes que tenía. Y para aprovechar del tiempo, nada más para hablar de este último, ¿cómo identificar que podemos realizar SAFe? Podemos realizar, ahí me suena también, me llama la atención ese poder realizar. Ahí me suena un poco también que tiene que ver con como con la magnitud, con el impacto que puede tener esto en la organización, ¿no?
Miren, Safe, les compartí el link por aquí al inicio, se lo voy a compartir. Tiene varias configuraciones y la más liviana o la más sencilla se llama Essential Safe, ¿no? Y de hecho no es que tengamos que tampoco hacer todo lo que dice ahí Essential Safe, ¿no? Podemos arrancar con otro tipo con menos prácticas o con menos roles, ¿no? Si el tema es, por ejemplo, el número de personas o el número de roles o el miedo es que, bueno, esto se va a generar más burocracia porque tengo que contratar a un release train ingeniero, que tengo que contratar otro tipo de roles, pues miren, realmente eso puede ser muy orgánico también, ¿no? No es que necesitemos todos los roles para poder arrancar desde el día uno, sino que la recomendación es que vamos identificando también esas necesidades para que esto sea muy orgánico, ¿no? Esa sería como la recomendación. Y volviendo también al tema, busquemos esa necesidad de ese escalado, ¿no? Y miremos ese mínimo. Para mí, ese mínimo en Safe sería si hacemos la PI planning o no. Pero miremos si esa PI planning es lo más recomendable para las necesidades que tenemos en este momento, ¿no? No hagamos las cosas por hacerlas, sino que busquemos el propósito. Y no quiere decir que si no hacemos todo lo que dice en el librito, entonces es que no estamos aplicando el SEF, ¿no? De nuevo, estos marcos son descriptivos y podemos adoptar lo que mejor nos funcione dependiendo del contexto de nuestras organizaciones. Ok, bueno, Antonio, yo creo que vamos cerrando ya allí. Sí, señor. ¿Sí? Sí, que ya se nos acabó el tiempo. Pues yo sí te quería decir que muchas gracias por haber venido. Estuvo muy chévere la charla. Yo creo que la gente le gustó mucho. Me encantó la forma en la que hiciste, súper interactiva. Y de verdad que muchas gracias por parte de Ágiles Colombia por haber venido a estar con nosotros. No, muchas gracias también por la oportunidad, por el espacio. Quedo atento pues, a que sigamos la conversación. Esto da para muchos otros cafés, para muchas otras conversaciones. Ahí les dejo de nuevo también mi LinkedIn. Cualquier cosa que necesiten, con mucho gusto a sus órdenes. Claro que sí. Muchas gracias, ¿no? De verdad. Ok, Bueno, que estés hasta muy luego. bien. Gracias a todos por participar. Bye. Chao.